Vamos a hablar sobre el Shema. Deuteronomio capítulo 6, verso... Gracias. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 al 9. Vamos a leerlo juntos. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 a 9. El Shema. Dice así la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu fuerza y con tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que el Señor pueda bendecir su palabra leída hoy en día. Mire lo que dice el internet sobre lo que vamos a hablar. Dice el Shema o Shema. Israelita o Israel es una oración judía que declara la fe en un solo Dios. Es una de las oraciones más importantes de la tradición judía. Shema significa escucha o atiende o oye u oír. Y ahí habla de que se recita 2 veces al día. Es la pieza central de los servicios matutinos y vespertinos, así como durante Shabbat y días festivos. Es la primera plegaria que se enseña a un niño israelita y la última que un judío dice al morir. ¿Ven qué importancia para ellos? Representa la declaración central de la fe en un único Dios. Recuerda la conexión profunda con lo divino y la comunidad judía, pueblo de Israel. Ha sido el ancla del pueblo judío en tiempos de tempestad, en tiempos de dolor y necesidad. Es una oración muy importante y los que hemos tenido la oportunidad de escuchar a los judíos y los rabinos hoy en día, cómo ellos recitan esta oración, la repiten y la repiten con un respeto, con una reverencia y un profundo significado para ellos. Y si está escrito, también para nosotros tiene que representar algo. Entonces, vamos a titular hoy entendiendo qué significa Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 a 9. Decía, agregando más a lo que está escrito ahí, que es un pasaje que tiene un profundo significado dentro de la tradición judeo-cristiana. Y se refiere como el Shema, que viene la palabra hebreo para escuchar, oír, oye. Este pasaje dice, es una declaración central de la fe judía y ha sido adoptado por los cristianos como un texto fundamental que refleja la esencia del monoteísmo, ya vamos a hablar de eso, y el imperativo de la devoción total a Dios. Habla sobre Dios es uno. Jehová, oye Israel, escucha Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Uno es. El Señor lo cita en Mateo 22, 37. También lo cita en Romanos 3, 30, 1 Corintios 8, 6, Efesios 4, 6
y 1 Timoteo 2:5. Veamos lo que dice el Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu ser, todo. Es integral el amor, ¿no? Y el 39, perdón, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 40, de estos dos mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como tú mismo, como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué es la ley y los profetas? Hablando de la Torá, los primeros 5 libros, los salmos y todo lo demás de las sagradas escrituras, ¿no? Entonces, decía que es rico este pasaje, tiene muchas implicaciones, tiene muchos significados, tiene mucho de qué hablar de él. Lo primero, la primera declaración en el verso, Alistair, si lo pones, en el verso 4, la primera declaración es: oye Israel, Jehová, o el Señor, dice la Biblia de las Américas, es nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. ¿De qué me está hablando? Hay una relación de monoteísmo y panteísmo, dos palabras que usted las va a estar escuchando o la ha escuchado. El mono se refiere a un solo Dios, monoteísmo, un único Dios, no hay más. Y el panteísmo son muchos dioses. Entonces, desde el mayor legado que Dios le dio a Israel y nos transmitió a través de las Escrituras a nosotros, es que nuestro Dios es uno. Es uno, no está dividido, manifestado en 3 personas, pero es uno. Y si usted va a leer, hay muchos comentarios, muchos videos tratando de desvirtuar la pluralidad y la singularidad de Dios. Pero no vamos a entrar en tantos detalles ni en tantas discusiones que no edifican. El Señor uno es. Es uno. No tenemos más dioses que Él. Recuerden que esto es un contraste a lo que existía en el mundo antiguo del Medio Oriente. Es decir, y hasta hoy en día, estaba viendo un documental de los mayas. Están sorprendidos la ciencia porque los mayas tuvieron tanto adelanto y tanto conocimiento. ¿De dónde les vino tanto conocimiento? A pesar de que los españoles, por eso siempre decimos, lo peor que nos pudo ocurrir a nosotros es que nos hayan conquistado los españoles. Destruyeron toda esa evidencia que pudo hacer importante saber hoy en día. Pero bueno, lo perdido, perdido está. No vamos a empezar a llorar, ¿no? Pero, hablando de ellos, ¿de dónde les vino tanto conocimiento a ellos? Relacionado con los astros, relacionado con el sol. Pero a raíz de eso, todas estas tribus, todas estas culturas, no solo las de acá de nuestro medio, sino allá también, la tradición es muchos dioses. En mi casa había un dios aquí, un dios allá, otro dios acá, otro dios allá, y un montón de dioses teníamos en nuestra casa. Pero cuando nos convertimos al Señor Jesús, desaparecieron todos y nos quedamos con uno. A pesar de que de la fuerte raíz católica romano, el Señor obró en nuestros corazones y desaparecieron. Y yo creo que también cuando uno llega a conocer al Señor Jesús, esas cosas tienen que desaparecer de la vida de uno. No se puede tener una creencia en muchos y a la vez en uno, no se puede.
ni se debe siquiera, ¿no? Entonces, esta primera parte me afirma que Dios es uno solo, Yahvé, Jehová de los ejércitos, ¿no? Entonces, esa primera parte subraya o enfatiza la soberanía de Dios y la exclusividad de la adoración única a Él. Todas estas culturas nos reflejan una adoración. Hay un Dios sol, un Dios, luna, Dios de la lluvia, Dios de esto, tantos dioses que hay hoy en día, ¿verdad? Pero eso me dice que no. Isaías en su capítulo 45, verso 5, después volvemos acá, hijo. Miren lo que me dice Isaías, ¿no? Isaías 45, 5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay otro. No hay Dios fuera de mí, no hay Dios, mayúscula. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Yo soy. Entonces, desde ahí de Deuteronomio, de un principio, está la idea de un único Dios verdadero, ¿no? Así que Mamón ya no tiene que estar con los creyentes, por favor. Tiene que desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué enfatiza ahí? Hay un Dios. Yo soy Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Ahí está hablando uno, un Dios. Y cuando habla de uno no me está hablando de cantidad, de número. ¿Qué significa uno? Viene del hebreo ejad, ejad. Otros, mira ahí que dicen echad, echad. ¿Y qué significa ejad para el hebreo? Significa una unidad compuesta. Es el significado de Dios, es uno. No puede ser entonces Dios representado por diversas imágenes. Solo hay uno. Y Dios tampoco puede representar, los hombres están con inteligencia artificial, he visto varios videos, tratando de entender cómo era Dios, cómo era el Señor Jesús, cómo era su rostro, cómo era su cabello, sus ojos, pero nadie puede representarlo. Es grande. No puede darse, ¿no? Entonces, primero me dice en ese primer versículo que es uno. Y también me habla de la palabra Dios. Y Dios viene del hebreo Elohim, que es plural. Fíjese que Dios gramaticalmente es plural. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Plural. Pero también es singular, Dios. No hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios nada más. Entonces hay muchas palabras. ¿Sabe qué interesante es aprender el hebreo? Y el griego incluso. Entendería mucho más cosas de las que realmente entendemos hoy en día. Entonces la primera parte de esta unidad, de esta oración es en la mente de Israel, como pueblo, como comunidad, y la iglesia también, es que nuestro Dios es uno. Y que es Dios plural, pero gramaticalmente plural, pero es singular. No está partido, no está dividido. No hay superioridad, no hay nada de todo eso, ¿no? Lo segundo que me habla el verso 5 de Deuteronomio es el llamado. Primero me dice, refleja lo que es Dios, que es uno, que es plural. Y lo segundo en el verso 5 dice, amarás a este Dios. ¿Cómo voy a amar a este Dios? O sea, después de que declara la unicidad, o sea, la unidad de Dios,
Unicidad es cualidad de ser único, único. Dice, amarás al Señor, dice la Biblia de las Américas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y aquí dice con todas tus fuerzas, ¿no? Ahora, este es un mandamiento central entre la relación de Dios y el pueblo. Y hoy en día es una relación central entre el Señor Jesús y su iglesia. Así como Israel tenía que manifestar un amor único y exclusivo al único Dios verdadero, por generaciones se transmitió esta idea hasta nosotros de tener que amar al Señor, tener no por obligatoriedad. No, creo que tenemos que amar a Dios. ¿Por qué lo amamos? Por gratitud. Ya vamos a llegar a 1 Juan 4:19. ¿No? Le amamos porque Él nos amó primero, ¿no? Pero dice que es un amor que refleja el sentimiento, la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Amarás al Señor. ¿Cómo vamos a amarlo? ¿Cómo vamos a amarlo? Ahora, ¿qué es lo que más desea el Señor? Que le amemos. Desea. Necesita el Dios de los cielos que usted y yo le amamos. Si no le amamos, decaerá, desaparecerá. No. Él es Dios, a pesar de la indiferencia del hombre y de su pueblo evangélico, incluyéndolo. Él sigue siendo Dios. Pero si se acercó a nosotros porque nos amó primero, Él espera una respuesta de nosotros hacia Él. ¿Y cómo es esa respuesta? ¿A regañadientes? ¿Forzado? ¿Obligado? No. Tiene que ser un amor voluntario, espontáneo, sincero, salido de esas tres cosas. De estas tres cosas. Del corazón, del alma y de las fuerzas. ¿Qué significan esos tres elementos? Pero antes de eso tengo una frase que anoté aquí. Saber quién es Dios permite que su pueblo actúe correctamente. En la medida que usted y yo sepamos quién es Él y por qué Él es así, me va a llevar a actuar de manera correcta. Últimamente estamos escuchando en BBN, es una preciosa emisora, preciosos mensajes, y están hablando acerca del énfasis de la Escritura. Incluso hoy, si hoy leyeron el devocional de la Buena Semilla, está hablando algo de esto también, si lo leyeron, ¿no? Acerca de la necesidad de escudriñar las Escrituras, esa relación suya y mía a través de su palabra. Yo no puedo amar a algo que no conozco. ¿Qué comenzamos el año? Tratando día con día conocer quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Si le preguntaran a Marcio, ¿me puedes describir cómo fue el papá de Oscar Omar? ¿Lo puedes describir? ¿Por qué no, Marcio? No lo conociste. No lo conoció. Entonces, si él hubiera conocido a mi padre, sí puede hablar quién era mi padre, cómo fue sus reacciones, sus actitudes, sus pensamientos. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de Dios si no le conozco? ¿Ve el compromiso? Cuando leo esto y estudio esto, ya días tengo en mente este pasaje. Mi esposa me pregunta anoche o esta mañana, ¿y de qué vas a hablar? Voy a hablar de Deuteronomio. ¡Ay, qué precioso lo que vas a hablar! Es precioso este pasaje, muy precioso, bastante comprometedor. Entonces, primero me dice del corazón. ¿Qué tiene que ver el corazón? ¿Tendrá este corazón que le hace? No. En el pensamiento hebreo el corazón es el centro del intelecto y la voluntad. Oiga bien, es el centro del intelecto, la parte intelectual y la voluntad. No
meramente el asiento de las emociones. Amar a Dios con todo el corazón significa alinear los pensamientos, las decisiones y los deseos con la voluntad de Dios. Amar a Dios de todo el corazón significa alinear mis pensamientos, mis ideas, mis decisiones con la voluntad de Dios. Juan 6, 38, 39, hijo. Y eso usted lo puede ver en el Salmo 48. San Juan, que lo vamos a ver, 38, 39 y primera de Juan 2, 17. Mire lo que dijo el Señor Jesús. Por eso es amarlo, es toda mi vida, tiene que ser, todas mis acciones, pensamientos, actitudes, tienen que ser orientados en la voluntad, en la dirección de Dios. Mire lo que dice Juan 6, 38 y 39 después. Dice, ¿por qué he descendido del cielo? Dice el Señor. ¿Por qué he descendido? No para hacer mi voluntad. ¿Y por qué no se quedan a escuchar el mensaje? 20 minutos marca la diferencia. Anima a Jaciel a quedarse en el mensaje, por favor. ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era su voluntad? Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió. Esa es la voluntad. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, el propósito del Señor Jesús al venir a la tierra era hacer la voluntad, era alineado, era en relación a lo que su Padre, que le había enviado, le mandó a hacer. Eso fue lo que Él hizo. Entonces usted y yo, todo lo que hagamos tiene que ser en esa dirección de hacer la voluntad de Dios, de agradar el corazón del Señor. Ahora, ¿qué más dice? El alma. ¿Y de qué me habla el alma? El alma representa la esencia de la vida misma. Amar a Dios con todo el alma implica una declaración que permea, o sea, permea es penetra todo el ser. Amar a Dios es involucrar todo mi ser, todo lo que soy yo. Un compromiso de vivir la vida de una manera que honre a Dios. Primero es todo lo mío en la dirección del Señor, honrar al Señor con todo lo que hago, digo. Ahora, amar es un compromiso de vivir una vida correcta a la manera que honre al Señor. Y surge la pregunta, primera, ¿estoy amando al Señor? ¿Lo que hago está alineado con la voluntad del Señor? Y lo segundo, ¿la vida que estoy viviendo honra al Señor o no lo está honrando? 3, fuerzas. ¿Qué significa la fuerza? Dice, este término abarca los recursos y las capacidades que uno posee. Amar a Dios con todas las fuerzas implica usar las habilidades, los talentos y posesiones en servicio a Dios. Qué interesante, ¿no? Entonces el corazón es, amarlo es mi vida encaminada en esa dirección, en esa voluntad del Señor, que lo honre. El alma es un compromiso de vivir una vida que honre al Señor, comportamiento, testimonio. Y la fuerza es todo lo que tengo, todo lo que poseo, dones, talentos, posesiones, todo ponerlo al servicio del Señor. ¿Ve la implicación de esta oración? Amarlo con todo nuestro ser. O sea, este amor entonces no es pasivo ni abstracto. No es pasivo, abstracto, teórico. Es un amor activo y dinámico. Un amor que se refleja en algo, que se muestra en algo.
y que influye en cada aspecto de la vida de cada uno de nosotros. El amar implica hacerlo no para ser visto por los demás. No tenemos que buscar eso de que los demás vean en nosotros, cómo le amo. ¿Qué dijeron del Señor cuando lloró por Lázaro? ¿Qué dijeron? Mirad cómo le ama. ¿Cómo le ama? ¿O cómo le amaba? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Se estremeció, lloró. Entonces, ese estremecimiento, ese llanto del Señor fue algo de película. No. Fue algo que conmovió su ser interior, sus entrañas, porque sentía un amor verdadero por esa familia y especialmente por Lázaro. Ahora, ¿no será eso una muestra de cómo es el amor de Dios hacia nosotros? ¿Cómo es? Ahora la pregunta, y mi respuesta, ¿cómo es? ¿Hay algún tipo de nexo, de relación de mi respuesta a ese amor? Los que tenemos mascotas, ¿no vemos eso en la muestra de cariño, vamos a decir cariño, de nuestras mascotas? ¿Qué hacen nuestras mascotas? ¿Qué hacen sus mascotas? Mananolvia. ¿Qué hacen sus mascotas? Ay, no se alegran, no mueven la colita. Y salen. Donde uno está, ahí van. Y puede estar haciendo algo incómodo, pero ahí están con uno. Ahora, si los animales no tienen esa capacidad de discernir, de entender, de sentir, como usted y yo, muestran una respuesta a sus amos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser hasta cierto punto un poco indiferentes a ese amor de Dios? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Yo no amé a Dios, Él me amó a mí. Lo tercero que vemos en el verso 6 de Deuteronomio es la importancia de la internalización. O sea, la importancia de incorporar, de aceptar eso que el Señor me está diciendo en el verso 4 acerca de su unidad, de su pluralidad, y el verso 5 acerca de su amor que quiere como respuesta de nosotros a Él. Ahora, y dice, y estas palabras, o sea, estos mandamientos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué significa esto? Significa hacer mío las enseñanzas, los estatutos, los decretos, los mandamientos, todo lo que el Señor quiere que usted y yo sepamos y hagamos. Y, ¿por qué no decirlo? Y evitemos. Va a haber un estudio que estoy interesante en la BBN, dice los no del Señor Jesucristo. Debe ser interesante. ¿Cuáles son todos esos no? No hagas esto. No, todos los no del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hay que hacer mío, suyo, esos mandamientos que el Señor ha puesto en su palabra. ¿Cuántos son? 613 mandamientos son. De esos 613 se reducen a 10. De esos 10 se reducen a 2. Y de esos 2 se reducen a 1. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, corazón, con toda tu fuerza. ¿Ve hacia dónde nos lleva el Señor? Entonces, ¿cómo el Señor reduce eso? Ahora,
Y usted dice, ¿y qué pasa con nosotros? Cuando usted ama de todo corazón, como práctica, como manera normal de hacerlo, lo demás, como dice Mateo 6:33, que lo usamos en el Evangelio, vendrá por añadidura. Cuando usted ama al Señor, ¿qué hace el que ama? Obedece. ¿Qué hace el que ama? Cumple. ¿Qué hace el que ama? Evita. ¿Qué hace el que ama? Ayuda. ¿Qué hace el que ama? Protege. ¿Qué hace el que ama? Provee. Estima. Al final hace la voluntad del Señor. Entonces por eso dice, ama al Señor con todo. No dice con algo de tu ser. Ámalo con todo, ¿no? Entonces, o sea, estos mandamientos no son suficientes si solo son externos. Respeta a la mujer del prójimo. Pero yo soy tunante y como evangélico. ¿Qué me dice el Señor? Cuidado con tus palabras, cuidado con tus lenguas, cuidado con tu corazón. No le compartas tu corazón a alguien que no te pertenece. Y si amo al Señor, entonces voy a cumplir lo que Él dice en su palabra, ¿no? Ahora, eso de esas palabras, cumplimiento de esas palabras, en el fondo lo que va a hacer es, no solo me va a asegurar una obediencia a Dios, sino me va a guardar de ofender, de pecar contra el Señor. ¿A qué más me puede llevar? A que tenga o a tener un amor sincero y genuino hacia el Señor. ¿Ama en verdad? ¿Cómo es el amor entre los esposos? ¿O cómo debe ser el amor entre los esposos? Una réplica del amor del Señor Jesús con su iglesia. Ama y respeta. Como Dios nos ama y nos respeta, dicen las niñas. ¿Ven? ¿Ven entonces cómo debe ser practicado? ¿Y cómo voy a practicar? Voy a practicar lo que vivo, lo que conozco, lo que sé, lo que entiendo, lo que comprendo. El siguiente verso, el verso 7, habla del papel de la familia, la responsabilidad de los padres. Verso 7. Y diligentemente, dice esta Biblia aquí, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué me está hablando ahí el Señor? En esa oración. La importancia de enseñar y transmitir la fe a la siguiente generación. Díganme. Está bien. Bien, el entendimiento de una niña. ¿Y por qué a los adultos nos cuesta entender eso? Opa, le dijo la otra vez. Ven. Por eso dice el Señor. Al Señor hablan los niños. ¿Sí? Bueno. Entonces la pregunta es enseñar y transmitir la fe a la próxima generación. Entonces la familia, padre y madre, son los responsables, o somos los responsables de enseñar estos mandamientos, estos estatutos, estas ordenanzas a nuestros hijos, al ritmo natural de la vida diaria, de tal manera que ellos lo comprendan. ¿Oyó lo que dijo ella? O sea, en la medida que nuestros niños van creciendo, así tiene que ir siendo la enseñanza para que ellos lo comprendan. Pero aquí hay un gran error en que los padres creemos que la responsabilidad
de enseñanza de nuestros hijos recae en los maestros de las escuelas dominicales. Craso error. La mamá y el papá, así es. Ella, ¿verdad? La abuela también, así es. Entonces ven, creer que otros le van a enseñar lo que usted le tiene que enseñar. Creer que en escuela pública o privada le van a enseñar los valores, que el colegio le va a enseñar, que la universidad... No, no lo creamos. Ellos más bien deforman lo que usted y yo estamos formando en nuestras casas. Entonces, en las oraciones las repetirás, las enseñarás a tus hijos y hablarás de ella en todo momento. Ay, es que ya estoy cansado. El problema de los padres es el cansancio. Es el cansancio. El papá, como yo estoy trabajando y vos estás en la casa, dice el papá, dice, a vos te toca. Y la mamá dice, yo estoy cansada de lavar, de trapear, de cocinar, de bañar el perro, de bañar el gato y de sacarle las pulgas y todo. Ahora te toca a vos. Entonces nos cruzamos. Entonces tiene que haber un diálogo entre los padres para enseñarle a los hijos. Los altares familiares cada vez están en los museos. Los altares familiares. Ya no. Ya son del pasado. Ya no perdamos el tiempo en hacer altares familiares. Si usted lee la historia de los signos, los que hicieron los signos, se va a dar cuenta del papel de los papás en la vida de ellos. Como estos padres, como la mamá de los Wesley, que fueron 10, 11 hijos, no recuerdo Susana Wesley, crear 10, 11 hijos, solo doña Amanda pudo hacerlo. Si con uno, con dos ya tenemos problemas, se imagina con 10 y 11. Pero esta mujer lidió con 11 hijos. ¿De dónde le vino esa fuerza, esa capacidad? Tiene que venir del Señor. Y ella dejó el legado de ella en sus hijos y sus hijos a las generaciones, de generación en generación. Y ese es el secreto de Israel hoy en día. Dígame, mi hermano. Sí. Relación. Sí. No. No. Sí. Pero, ¿de dónde aprendimos temor nosotros en lo tradicional? De mis papás. Un respeto. Sí. Sí. Les contaba a ellos el domingo, ¿no? Es decir, nosotros, mi mamá hacía todo en estos días, sábado, domingo, hacía todo. Y en la semana solo era de calentar. Las sopas y los dulces y todo eso. Y del agua, nada. Dime. Hay una desconexión. Desconexión, así es. Ahora ya la familia, pocas familias comen en la mesa. Sí. La mayoría se va a comer a su cuarto, solo, estar solo, ya no comparten. ¿Sabes qué, Norita? Debemos de comprar una mesa más pequeña para ponerla en la sala o en el cuarto de ellos y ahí vamos a ir a comer. Ahí está el secreto. Gracias, Marcio, por lo que me aconsejas. Es cierto, el comedor ya es un lugar donde menos está. Aunque esté bonito. Dígame. Ay, sí. Ay, Señor.
Terrible, 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 ¿no? No, es cierto, nuestros hijos nos delatan. Y ellos lo hacen con inocencia, no lo hacen pero se refleja. Dice un refrán popular que a los borrachos y a los niños hay que creerles. Que dicen la verdad. Sí. Bueno, yo no hablo tanto del celular, que sí es cierto, pero es la actitud, es el corazón, porque cuando uno quiere, quiere. Así es, así es. Sí, 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 pero la voluntad de quién está, es de uno, hermano. Claro, claro, pero uno sabiendo eso, ¿por qué no somos preventivos? Hasta donde podemos serlo, yo sé que podemos serlo. El problema es, así es, la naturaleza adámica que traemos. Vale más que dicen que ya van a desaparecer, le estaba diciendo Alistair, ¿no? Pero va a haber otro, va a ser peor lo que vendrá, ¿no? ¿Qué diga? Yo creo que ni el 1%. Sí. Es difícil para uno que quede discreto. Sí. Bueno, es una lucha que tenemos a diario. Quizá de repente reducir un poco el impacto de alguna forma, de alguna manera. Que el Señor nos ayude. Estaba viendo ayer un video, me emocioné mucho, de 10 cosas que nos hacían ser mejor relacionados, que desarrollamos la capacidad mental, la habilidad. 10 juegos. Estaban las canicas, estaba la rayuela, y estaba el trompo, y el esconde, y están hablando de esos juegos que los hemos perdido, porque hemos adquirido otro tipo de juego, ¿no? Además, hay otra cosa, me llamó la atención la palabra y haz que ellos comprendan. Es decir, transmitir por transmitir no es lo óptimo. Es transmitir que nuestro niño, por eso dice, conforme a la edad, ellos vayan asimilando. Ellos vayan asimilando. Porque lo que se graba no se borra. No se borra. Tarde o temprano hace resultado. La palabra de Dios es viva y va a hacer efecto en la persona en un momento dado. Dígame. Ahorita voy a eso. Entonces, la palabra de Dios debe central al repetir. Se repite, se repite, y se repite, y se repite, y se repite, se graba. Se graba. La cosa es que hasta para eso estamos siendo perezosos. Hasta para repetir. Ahí, mirarlo por ahí, ¿no? Verso 8, 9. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, y las atarás en tus manos. ¿Qué dice Éxodo 13, 9 y 16? Y ahí vamos a leer Mateo para hacer un solo comentario. Éxodo
Mire lo que dice Éxodo 13, 9 y 16. Y te serán como una señal sobre tu mano. ¿Por qué la mano? Y como un memorial. Repetir, memorizar. Delante de tus ojos para que la ley de Jehová esté en tu boca. Por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Verso 16. Te serán pues como una señal sobre tu mano. Y por un memorial otra vez, delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, ¿no? Y Mateo 23, 5. Aquí entra la religión. Dice, antes dice, ¿qué hacen los escribas y los fariseos? Los sacerdotes. Se colocaban esas insignias, esas señales, esos símbolos, esas filacterías. Dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. O sea, ¿qué era lo que hizo Israel? Llegó a ser Israel. Se colocaban versículos, pasajes, y se sentían orgullosos entre quién andaba más. Y el Señor dijo, eso es religiosidad. Lucen eso, pero su corazón lejos de mí, ¿no? Ahora, ¿por qué esos insignias o símbolos en tus manos, en la frente, y por qué en los postes? ¿Qué es lo que resalta ahí? ¿Dónde tienen que ser colocados? ¿Por qué las manos y la frente? Porque representan acciones y pensamientos. Las manos representan acción y la frente pensamiento. Hacer, pensar. Hacer lo que pienso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Pensamos y hacemos o hacemos y luego pensamos? Al revés lo hacemos, ¿verdad? Deberíamos de pensar para luego hacer. Eso es lo más lógico, ¿no? Y lo mejor si van juntos, tanto las manos como la frente, ¿no? Entonces representan acciones y pensamientos. Las manos, dice, simbolizan lo que uno hace y la frente simboliza lo que uno piensa. Entonces los mandamientos de Dios deben guiar tanto las acciones como los pensamientos. Si estamos llenos de la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer lo correcto. Por eso dije al inicio que para ellos es importante esta Shema, porque marca no solo la unicidad de Dios único, amarlo, sino guardar, repetir, memorizar su palabra y transmitirla a la siguiente generación para saber actuar de una manera correcta. Es la palabra la que va a hacer que usted y yo actuemos de una manera correcta. Ahora, ¿qué los postes? Lo que hablaban ahorita, los postes son marcos de la casa y en las puertas, los dinteles de las puertas, ¿no? O sea, ¿qué me habla eso? Puertas y postes me habla de los umbrales. O sea, me habla de la entrada de su casa, de nuestra casa. ¿Qué tenemos en la entrada de nuestras casas? ¿Qué tenemos? Es bueno pensarlo. ¿Qué tengo yo al frente de mi casa? ¿Qué es lo que hay en mi casa al entrar? Ya sea en el portón, ya sea en la puerta, ya sea en la habitación, ¿qué es lo que hay? ¿Qué figura hay ahí? ¿Qué símbolo hay ahí? ¿Qué imagen hay ahí? Y si hay la palabra del Señor, la voy a ver. Si está ahí, la voy a ver acá. Lástima que no podemos, ¿qué hacer acá? Pero cuando entro, lo primero que veo es acá. Ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces al entrar me viene a mi mente una promesa de que Él va a venir. Y cada vez que entro, al ver eso digo, sí, Señor, ven pronto. Oh, ahí los versículos, ahí por eso están los versículos alrededor de las paredes. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer.
escribir los mandamientos, la palabra de Dios en esos lugares visibles. Significa que la vida en el lugar y la comunidad o la congregación debe estar gobernada por los principios de la palabra de Dios. Aquí, en este hogar, vive Cristo, dice en unas casas. Aquí el huésped principal es el Señor Jesucristo. Y usted dice, ¿será en verdad el Señor Jesucristo? Porque luego cuando entra hay otra cosa. Diga. A veces solo es letras. O un vocabulario salido fuera de lo común, ¿no? Entonces, ¿qué implicación teológica podemos encontrar antes de sacar conclusiones? Primero, que el Shema, acento en la A, última, sintetiza la esencia de la relación de pacto entre Dios e Israel. Pero también llega a mí, es un llamado a la lealtad exclusiva, el amor y la obediencia a Dios, para ellos como para nosotros. Es un llamado de exclusividad, de amor únicamente hacia Él, que es único y Dios verdadero. Un amor a Él, un amor no dividido. Por eso no se puede amar a dos señores. Ama a uno, aborrece al otro. ¿No? Y también me habla acerca de la obediencia a Dios y su palabra. Este pueblo, dijo el Señor, está cerca de mí. No, de labios está cerca de mí, pero su corazón muy lejos de mí. Y me pregunto, ¿qué tan cerca está el corazón suyo y mío respecto a Dios? Mire hoy qué vacío estamos. ¿Por qué estamos vacíos? Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tenemos corazones divididos. No estamos siendo leales al Señor. Entonces, gracias a Dios por lo que nos hemos quedado, que al final el Señor nos bendice, nos da fuerza, nos anima a seguir adelante. Y saber que estamos en los últimos tiempos, las últimas momentos quizá que estaremos en esta tierra. Quizá pronto escuchamos esa trompeta, esa llamada y nos vamos. También este Shema es algo fundamental para entender la naturaleza de la verdadera adoración y el discipulado hacia Dios. ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿En qué está centrada mi adoración? En Él, en el Eterno, el Elohim, el Yahvé. El Dios de Israel, el Señor de señores, Rey de reyes. También desafía a usted y a mí a examinar nuestras propias vidas a la luz del llamado a amar a Dios completamente y a vivir sus mandamientos de manera auténtica. A eso me lleva. El amor de Dios se manifiesta en las acciones, en los pensamientos de cada uno de nosotros. El vivir una vida que agrada al Señor no es fácil. No es fácil. Cada vez que veo ese cántico de Fanny Crosby, solo me acuerdo de su historia, ciega, por la práctica de una persona que dijo ser médico y dañó sus ojos. Y cuando le preguntaron que podían operarla para ver otra vez, y dijo, no quiero. Mejor los quiero abrir cuando esté en la presencia del Señor porque quiero verlo a Él. Y compuso aún ciega varios signos. Entonces, cuando veo esos cuadros de esos, como el que escribió y decidió seguir a Cristo,
todo está bien. Y cuando veo ese biografía de estos hombres y mujeres, digo, wow, estos eran verdaderos creyentes. ¿Seré yo uno igual que ellos? ¿Qué tanto me acerco a ellos? Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Hasta dónde nos asemejamos a Él o a ellos? A estatura. 3 conclusiones tengo. En que este Deuteronomio 6, 4, 9 es una exhortación atemporal. ¿Qué significa atemporal? Que no está sujeta al tiempo o que lo trasciende. Es una exhortación a amar a Dios con cada parte de mi ser y a enseñar a mi generación, especialmente a nuestros hijos, y a vivir diligentemente sus mandamientos. Me llama a una fe que es profundamente personal. Esta es una experiencia personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que vivir esta vida, ¿no? Pero que trasciende lo familiar, lo congregacional. Y tanto para judíos como a cristianos sigue siendo un texto central que da forma a la comprensión de lo que significa vivir en pacto con Dios. Da forma a esa forma de vida en una relación de pacto. ¿Por qué una relación de pacto? ¿Dios hizo un pacto con nosotros o nosotros hicimos un pacto con Él? Él con nosotros. ¿Y qué es ese pacto? Ese nuevo pacto. No me acordaré de tus rebeliones, no me acordaré de tus iniquidades. Justificado pues para con Dios tenemos paz. Pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y que nadie nos va a separar del amor de Dios. Nadie. Y que su nombre está inscrito, mi nombre, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Mío eres tú, yo te redimí. Y aunque pases por el agua no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego no te quemarás. Qué montón de cosas, ¿no? Y que estos mandamientos deben de ser, de alguna forma, de alguna manera, deben de ser memorizados. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? Qué preciosos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. Puede sacarse más implicaciones, más comentarios sobre cada uno de ellos. Aquí está el futuro de nuestra familia. Aquí está el futuro de la congregación. Aquí está el futuro de la iglesia. Aquí está el futuro ¿de qué? De los redimidos. Trasciende, porque esto trasciende, no solo fue para Israel, porque estas cosas, dice la misma escritura, se escribieron para que sirva de ejemplo a nosotros. No podemos decir, es que eso es para Israel, ese es del Antiguo Testamento. Sí, es cierto. Pero tiene una enseñanza para mí hoy en día, que si la hago mía, voy a saber vivir de una manera correcta. Voy a agradar el corazón del Señor. Voy a ser bendecido. Y mis hijos van a ser bendecidos también. Señor Dios, cuán agradecidos estamos contigo, eterno Padre, por esto que nos has dejado escrito profundo, y gracias que son pincelazos que podemos entender porque tu mente es infinita, la nuestra es finita. Pero gracias por lo poco que podemos entender de la Escritura, que para nosotros es mucho y suficiente para vivir una vida que agrada a tu corazón, que honra tu nombre y que nos bendice a nosotros. Bendice a la congregación de los santos, bendice tu palabra y ayúdanos a ser reflexivos, a ser memorísticos, a actuar conforme al patrón que tú quieres que nosotros
vivamos. Tal como le dijiste a Moisés, que aquel santuario, aquel templo, aquel tabernáculo tenía que ser construido conforme al diseño que yo te mostraré. No podían salirse de las indicaciones. Por lo tanto, también nosotros tenemos las instrucciones en este libro, del cual dice cómo debemos vivir, cómo debemos de pensar, cómo debemos de actuar, y así seremos bendecidos. Ayúdanos pues siempre a atesorar tu palabra en nuestros corazones y ser hacedores de la misma. En el nombre del Señor Jesús, en nuestra oración y súplica, y en ese nombre te lo agradecemos todo con acción de gracias y te decimos amén y amén.